Yvonne Gebhardt es periodista, actriz, es una persona muy hermosa y nos va a contar su historia de vida y su historia en relación a la muerte, y bueno, vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, es raro encontrarme entre tantos profesionales que están tan abocados a algo tan específico como que es la vida, la muerte. Yo tuve una experiencia de amor fabulosa. Cuando tenía 54 años me casé con un tipo genial de 80. Eso es como para empezar de... Acá está, mirá, qué bueno. Bueno, es el padre del Cabo Sabino. No sé si ustedes vieron El mundo de la historieta, si lo conocen. Es el padre del Cabo Sabino. Y nos encontramos en esa etapa de la vida y nos jugamos, pero a pasarla súper. Y nos salió perfecto. La verdad nos salió re bien. Yo tenía 54, él tenía 80 años y hablamos de la muerte. Es decir, ¿qué onda? Es decir, no es tanto el tiempo. Y dijimos, 10 años es un buen tiempo. Y en vez de 10 fueron 11. Así que tuvimos un poquito más. Yo entiendo desde este lugar, que no soy médica, que no es lo mismo envejecer que enfermarse. Para mí hay una gran diferencia. De la misma manera que en determinado momento de mi vida me indispuse, en determinado momento de mi vida me voy a morir. Es como para mí un proceso lógico. Para mí no es una enfermedad, es como que sucede. Entonces no estoy enferma, me estoy poniendo vieja, como ahora. Tengo 72, me estoy poniendo vieja y es normal y es natural. Bueno, en ese momento que nosotros nos jugamos a vivirla, que nos salió muy bien, en un momento se quebró la cadera, empezaron a suceder esas cosas que le suceden a las personas grandes. Estaba internado y el médico muy sabiamente nos dio a entender de que lo que venía era mejor no vivirlo ahí. Y entonces estaba la elección de irnos a casa. Y nos fuimos a casa. Y nos fuimos a casa y en vez de irnos a casa, preparamos las valijas y nos fuimos al Puyehue. Es decir, Chingolo se estaba muriendo y nosotros nos íbamos de vacaciones a otro país. Eso hicimos. Como éramos muy jugados para todo lo que vivíamos, de mi lado dice, en la puerta de mi auto, sostengo ideas que evolucionan. Y del lado de él dice porque están todavía ploteadas estas frases, sigo soltando el tropel de mis ganas. Y bueno, y con su tropel de ganas, poco físico, como ya se imaginarán, nos fuimos a Puyehue y pasamos 3 noches y 4 días, geniales. Tomamos mojito, comimos, dibujaba a la mañana, al mediodía, la gente hacía cola para estar ahí y disfrutar de lo que estábamos haciendo. Había colas, pero había colas de verdad y cada uno tenía su espacio para conversar con él y hablar de los personajes que él iba dibujando y regalando. Él eligió la música para viajar y entonces Rachmaninoff, Dvorak, Sinfonía del Nuevo Mundo, y ya sabíamos que era el final. Y decidimos afrontar la muerte como un hecho natural, doloroso, porque si la estás pasando bien no querés dejar de pasarla bien. Y sostuvimos ese lugar hasta que llegamos a casa y un poco más de 48 horas él se murió en casa. Yo a partir de esto que viví, que fue en ese momento muy doloroso, porque ahora lo digo así, pero realmente cuando uno lo pasa bien, insisto, quiere que eso sea, que dure, como que dure la vida, ¿no? Fue desolador, fue triste, pero tenía el sabor del triunfo. Nos despedimos inteligentemente. Hasta último momento fuimos quienes habíamos ido en vida, por ejemplo.
y defendimos nuestro amor y nuestra forma de ser hasta último momento. Entonces, eso a mí me sirvió para después hacer una crónica íntima que la subía al Spotify, que se llama Un Plan Perfecto, donde estudié un poquito cómo era la decisión de las personas, ¿no?, frente a la muerte. Y aquellas personas que realmente lo pueden pensar, no quieren morir en un hospital, quieren morir en su casa, quieren morir con sus afectos. Y es duro para los afectos, porque es difícil afrontar la muerte, no es tan fácil. Genera cansancio, la rutina de los remedios, la angustia de qué hacemos, si pasa esto, cómo hacemos o cómo resolvemos, el agotamiento. Pero para mí son situaciones que los seres humanos tenemos que afrontar. Tenemos que afrontarlos inteligentemente. La vida es todo eso. La vida es nacer llorando, es parir doliendo, y es morir en la incertidumbre de no saber qué es lo que sigue después. Y me parece que es más inteligente que le enseñemos a las personas a manejar esos valores, ese destino inevitable que tenemos. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Bueno, se nos ocurrió traerla a Carlota para poner sobre la mesa un poco esto de lo que no hablamos mucho, tampoco los cardiólogos hablamos mucho, que es la muerte. ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a la muerte? ¿Por qué no hablamos de la muerte? ¿Es una responsabilidad del sistema de salud preparar a las personas para la muerte, a las familiares para la muerte? ¿Cómo es el acompañamiento que hacemos? Si bien quizás en oncología hay un poco más de este trabajo, creo que el resto de los médicos no lo hacemos en general. Y bueno, nada, me pareció interesante, importantísimo que hubiera un espacio para esta historia. Muy emocionante la charla. No voy a hablar de la muerte, voy a hablar de la vida. Yo crecí leyendo historietas del Cabo Sabino y creo que en parte algo nos hemos robado de Chingolo, porque mi hija mayor, Paula, que hoy tiene 34 años, comenzó a aprender a dibujar ahí atrás en Tantefrida con alguien que le daba clases de dibujo, que era Chingolo. Mi hija hoy es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Plata desde hace muchos años y es ilustradora de cuentos infantiles. Así que un pedacito de él está ahí. Muchas gracias. Gracias a vos, que me alegro tanto que lo pueda decir, porque sí, fue un maestro en prodigar ganas. Realmente emocionante, una historia hermosa. Yo hice terapia intensiva primero, antes de ser cardiólogo, y pienso igual que vos, morir en una terapia intensiva o en un hospital no es lo mejor. Y los médicos muchas veces nos olvidamos de eso, en este afán de querer salvar vidas. Es emocionante. Felicitaciones por elegir. Gracias. Bueno, felicitaciones por animarse a contar su historia personal. La primera consideración es cómo a veces cuando uno escucha este relato empieza a pensar que hay un momento en su vida y otro momento de su vida cuando lo atraviesa la muerte de un allegado. Uno vive diferente después de haber experimentado esa cosa, la muerte de una persona muy cercana. O sea, uno empieza a reflexionar la finitud de la vida y uno se plantea su vida propia como la posibilidad de que se va a terminar. Eso me parece desde el aspecto humano de extrema, muy interesante, una mirada muy autorreflexiva, que uno vive hasta que percibe la finitud de su propia vida y ahí cambia la perspectiva de la vida.
Y la otra consideración que un poco decía Ignacio es que hay ahora una tendencia a todo lo natural, ¿no? Suscribo 100% a la alimentación saludable, a la actividad física. De hecho, no tomar mojitos, por ejemplo. Te estás por morir, no vas a tomar un mojito. No. Pero cuando las personas llegan a la terapia intensiva, la demanda es a la hospitalización extrema. Entonces creo que no aceptamos tampoco la finitud de la vida. O sea, queremos lo natural, pero después lo extraordinario del cuidado de fin de vida. Entonces, a mí me parece que hay que también ponernos de acuerdo ahí. Aprovecho ahora que estoy mejor. Aprender a... Yo pienso en la muerte todos los días, pero no en la mía, sino que puede pasar, porque vi morir muchísima gente. Y eso me ayuda a vivir un poco mejor. Por eso me sentí tan identificado. Y esto de... Hay un libro muy lindo, que es un médico, creo que inglés, que la tapa parece libro de autoayuda, que es Vive bien grande, recuerda que vas a morir. Y es un chico terminando su residencia, escrito por él, que le descubren un cáncer de esos muy malos que no tienen mucho tratamiento, y de decir si tiene un hijo o no con su pareja, si hacen un viaje o no, y todas estas cosas, y ponerlo sobre la mesa y ver del otro lado, esto que hablaba recién Marina también, de que nosotros a veces nos pasamos de rosca, y esto de que vas a decirlo del mojito, es perfecto. No tomes alcohol, ¿cómo te vas a ir de vacaciones? Está perfecto, hacelo, viví bien. Bueno, muchas gracias y a todo y el comité científico o de organización, porque está muy bien cómo encadenaron todo esto. Muy lindo, gracias. Yo además de clínico soy o era paliativista, laburé durante 10 años siendo cuidados paliativos, así que obviamente estoy en este tema y un poco, muchísimas cosas para decir, pero para no robarles tiempo, es que parte de que no hago más es el burnout asociado a estar todo el tiempo lidiando con estas situaciones tan difíciles. Y en realidad el llamado es a que me parece que los cuidados paliativos son de todos y todas los que estemos en esto de la salud, en cardiología, en clínica, en oncología, en lo que sea. Todos tenemos que formarnos un poquitito más en eso, porque hay muchísimo por hacer y repartir esa carga que, así como la tecnología vino para quedarse y todo, la realidad es que nuestra cultura es una cultura negacionista de la muerte, es muy complejo, entonces uno está con emociones muy fuertes, con situaciones con mucha presión y que es muy difícil abordar desde una especialidad, no como les decía, bueno, abordo esto. Me parece que es algo a compartir, para trabajar interdisciplinariamente y celebro que lo estemos trayendo en este momento, donde digo, ¿en qué momento vamos a empezar a hablar de endpoints, y todo es mortalidad, 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 más años, 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 ¿de qué? ¿A dónde? Y entonces está buenísimo, la verdad que espectacular, muy linda tu presentación, muy conmovedor y alentador para otras personas. Muchas gracias. Buenos días, yo también soy clínica y paliativista, todavía no hice el burnout completo, continúo, a pesar de mis 45 años, porque ya no tengo la misma energía en cuidados paliativos, acá en Bariloche. Me parece genial que hayan traído a Carlota y haber contado su experiencia. Adhiero a las palabras de Santiago. Nosotros trabajamos siempre los paliativos, nos relacionan mucho con la muerte y con los pacientes oncológicos. Y la realidad es que la muerte para nosotros es un momento y lo que tratamos es de acompañar en este proceso durante la vida que nos va a llevar a la muerte, ¿no? De la mejor manera. Dentro de la cardiología me ha pasado que son pocos por ahí los colegas que han derivado pacientes en fases previas a la agonía. Me ha tocado personalmente ir a domicilio ya con el paciente agonizando y conocer un paciente en esa situación es muy difícil. Ténganlo presente que hay un montón de equipos de cuidados paliativos que por distintas causas, no solo por lo personal, la energía o el burnout, sino también cuestiones económicas, las coberturas de obras sociales, de prepagas que en los últimos años ha decaído bastante y eso es lo que lleva a que los pacientes hoy no tengan el acceso a los cuidados paliativos, pero que todavía
tenemos colegas que están haciendo domicilio, que están trabajando en cuidados paliativos en distintas ciudades. Y en Bariloche todavía algunos seguimos trabajando en cuidados paliativos. Creo que todas las especialidades de la medicina deberían tener en sus congresos o en sus jornadas, como han hecho ustedes, un ratito para hablar de esto, ¿no? Y de evitar el encarnizamiento terapéutico, de que en sus consultorios puedan hablar de esto y hasta dónde llegar con los pacientes cuando sabemos que está pronto, que tenemos ya limitaciones terapéuticas y que ante una complicación qué hacer, y le evitamos también al equipo médico en las guardias, en las salas de internación, llevar a esto que decíamos encarnizamiento terapéutico, entrar en una terapia cuando sabemos que el paciente ya no tiene más recursos desde lo corporal para sostener todo esto. Entonces, recuerden que está bueno tenerlo en la agenda del día a día y empezar a trabajarlo en consultorio y en muchos hospitales. Bueno, Buenos Aires también tienen muchas unidades de cuidados paliativos en distintos hospitales, tanto en el público como en el privado, y en Bariloche también lo tenemos. Así que re agradecida de haber tenido esta experiencia y esta charla un sábado de la mañana impecable. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Jessica Pérez, yo soy técnica en prácticas cardiológicas. Y más que nada es agradecer sinceramente todo el esfuerzo de la jornada completa, porque estuve 15 años haciendo monitoreo en terapia intensiva y unidad coronaria, y cada tema que venimos hablando toda la tarde ayer, hoy también, y justamente con este tema es como que vengo cerrando básicamente todo lo que uno vive a través de eso. Quizás ustedes tienen el punto de vista desde lo más científico, de lo específico médico con respecto al paciente, pero creo que mi mirada es totalmente diferente desde atrás de una pantalla. Ayer escuchaba, por ejemplo, en lo que es la FA, que bueno, que la inteligencia artificial te puede predecir que va a tener un evento en tanto tiempo, y a mí me ha pasado bueno, mira, este paciente viene haciendo esto, para mí se va a fibrilar, y son cosas que nosotros lo venimos trabajando, lo venimos haciendo, pero hoy lo vemos con la inteligencia artificial. También este paso de hablar de la muerte, de cómo se vive, se transita todo esto desde nuestro lugar de trabajo. A mí también me ha tocado ver morir un montón de personas, pero desde un lugar diferente, donde vos estás viendo todo lo que le está pasando en una pantallita, vos estás viendo su corazón, estás viendo sus signos vitales, estás viendo lo que hacen tus compañeros, los enfermeros, los médicos, estás viendo a la familia. Es literal vivir una novela horrible a veces, y tener en cuenta también esta parte. ¿Por qué? Porque muchas veces, estando en medio de toda esa vorágine, uno no le pone quizás esta mirada que hoy, estando acá sentados todos tranquilos, escuchando la experiencia que ella nos comparte, lo podemos ver, pero muchas veces quizás estando en esa sala no lo vemos. Y pasa esto de, bueno, se hacen cosas que cuando vos te pones a mirar un poquito decís, ¿por qué? ¿Por qué? Y me ha tocado ver también pacientes que lo tomaron de una manera totalmente diferente, lo charlaron totalmente distinto, incluso con el médico que estaba llevando esa terapéutica hasta ese momento, y afrontarlo de una manera totalmente distinta. Y hay miles de historias, pero depende, creo, de cómo nosotros vamos enfocando también nuestra propia mirada de cómo ayudar a esas personas a llegar a ese momento, y tratar de, es muy difícil, pero de no personalizar esas historias para que no nos afecte. Que bueno, ustedes lo saben, no podemos tratar a familiares justamente por este tipo de cosas, pero muchas veces nos encariñamos con el paciente y nos sesgamos un poquito. Entonces también
está muy bueno esto de que ella diga, bueno, nos tomamos un mojito, pudimos disfrutarlo, y quedarnos con esa idea, quedarnos con la idea de que hacemos día a día todo lo que podemos por mejorar la calidad de vida de ese paciente, pero llega un momento donde tenemos que acompañarlo a que ese final también sea bueno. Muchísimas gracias por tus palabras. Hay más gente que quiere hablar. No sé, bueno, últimos comentarios porque lamentablemente ya estamos en horario. Bueno, buen día. Te felicito, una historia maravillosa y una historia que calculo trascenderá, ¿no? ¿Tuviste miedo? Te voy a contar, él estaba internado en el hospital acá, el hospital HPR, y para subir al auto, para que te des una idea, tardamos 20 minutos. Porque arrastrar un cuerpo que ya casi no tiene vitalidad, un trabajo enorme. Estamos pasando por el HPR, le miro las manos y tenía la punta de los dedos azules. La punta de los dedos azules tenía. Y entonces lo miro sabiendo que eso no tenía oxígeno. Y me miro y me dice, vamos. Pues los dos sabíamos qué estaba pasando. Ahí estaba. Y seguimos. Y si tenía miedo, pero tenía miedo. Tenía que bajar en la aduana. Tenía que bajar en la aduana, algo tan normal como que baje en la aduana. Para la gente que no es de acá, Epuyehue es un lugar mágico que queda a 1 hora de la frontera con Chile, a 2 horas de acá de Bariloche. No, un hotel glamour, todo, divino. Gasté todo lo que teníamos, lo pusimos lo jugamos ahí. No, pero es 5 estrellas, todo 5 estrellas, te atienden, bueno, es maravilloso. Pero bajarlo en la aduana era un drama. Y ya a la vuelta, después de estos 4 días, Chingolo no estaba en condiciones de bajar. Entonces bajé a la aduana, dejándolo solo en el auto. Me bajo, lo dejo sentado en el auto solo, me voy a la aduana a hablar con alguien para que vengan a verlo al auto porque él no podía bajar. Eso que te digo que sucedió, no sabés el miedo que me daba. Lo dejaba solo en el auto. Lo que podía significar, más allá de lo que yo necesitaba, el despelote de papeles, el enfrentarme a toda la familia y amigos que me había mandado esa. Y que eso sucedía o en un país que no era el nuestro o en la aduana. Todo era de una locura. Nadie con 2 dedos de frente hace eso. Bueno, pero cuando es así, sí tuve miedo, pero escenas de miedo, te cuento otra divertida. Nos hicimos un masaje con, ¿cómo se llama? Cannabis. Durmió 6 horas seguidas. Yo iba a cada ratito a ver si realmente estaba durmiendo o si se estaba muriendo. Ahora, a la distancia, bueno, mientras estudiaba un guión para una obra de teatro, y estudiaba la obra, yo digo, estoy rematadamente loca. Bueno, sí, tuve miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? Es parte, ¿no? Es parte de la vida, pero me parece que es muy injusto creernos eternos, porque es una angustia permanente. Por favor, no somos eternos, démosle fin a esto que estamos viviendo, así lo hacemos más rico, más interesante, más valorable, juguémonos a amar. Y amar no es solamente una pareja o a los hijos o a los que nos quieren, no, es aprender a amar de verdad. ¿Viste? No sabemos amar a todos en general, pero hay que amar hasta aquellos que no nos quieren. ¿Qué vamos a hacerle? Y después morirnos en paz. Bueno, ya me parezco un parejo.
Bueno, más lindo final que este creo que no puede haber, así que los invito a todos a tomar un café y a comer algo rico. Ah, perdón, una cosa muy importante que Silvia, que siempre, por eso es la reina de la SAC, está en todo. Si estamos todos, sacarnos la foto, porque después se va a ir mucha gente apenas termine. Este es el momento para sacar la foto grupal, la foto que quieran sacar. No sé si está Pablo Stutbach. ¿Está Pablo? Sí. Ah, bueno, si podemos reunirnos todos, tomar el café y sacarnos la foto.